en el área de neuropsicología educativa, ¿sí? Y llevo muchos años trabajando acá en Chile, más de 12 ya, trabajando en el ámbito educativo. Y he tenido la oportunidad de poder estar en diferentes ámbitos. He estado en colegios donde hay una alta vulnerabilidad y en colegios ABC1, digamos. Y es interesante porque de alguna forma todos coincidimos en problemas que tienen que ver con convivencia escolar, ¿sí? De alguna u otra manera siempre terminamos en el mismo punto. Y entonces hoy yo quiero traerles a la mesa lo que no te han contado o en lo que nosotros no nos hemos focalizado a lo largo de todos estos años y que tiene que ver con convivencia escolar. Y esto siempre lo vamos a hacer desde una mirada de las neurociencias, ¿sí? Y para eso, cada vez que ustedes vean alguna información, yo la voy a citar para que ustedes después, cuando reciban este material, ustedes puedan después investigar. Sí, esto es una masterclass, lamentablemente, por lo menos en esta instancia, no vamos a poder explayarnos muchísimo, pero sí yo los invito a que ustedes vean esto desde la mirada de lo más actual, ¿sí? Todo lo que nosotros ahora conocemos del cerebro que no conocíamos hace 5 o 10 años atrás y que tampoco muchas veces nos lo enseñaron en la universidad, ¿sí? Y en primer lugar, yo quisiera mostrarles a ustedes esta noticia, que seguramente para ustedes no es novedad, pero me gustaría compartirla de todas maneras. Y la voy a leer, me voy a permitir leer estos 2 párrafos para poder debatirlo con ustedes. Dice, suma la violencia escolar en Chile, maltrato a párvulos y estudiantes y situaciones de connotación sexual entre las principales razones de denuncia. Dice, los resultados de una encuesta revelaron que desde el segundo trimestre del 2019, dice, suma la violencia escolar, llegando casi a la pandemia, al segundo tercio del 2022, es decir, el año pasado, hubo un alza de casi el 30% de denuncias en el ámbito de convivencia escolar a nivel nacional. Imagínense usted, un 30%. Es muchísimo, es muchísimo. Y dice, caso interesante, se observó en todas las regiones, pero la variación más alta se encontró en la región de Arica y Parinacota. ¿Mm? Y es muy interesante porque nosotros venimos viendo problemáticas que tienen que ver con la convivencia escolar desde mucho antes de que comenzara la famosa pandemia, ¿sí? Y ya varios de nosotros, los que trabajamos en educación y los que estamos investigando, comenzamos a alertar sobre lo que podría pasar como consecuencia de esta pandemia en el ámbito escolar. Y comenzamos a decir, es importante que trabajemos convivencia escolar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque no somos los mismos prepandemia que post-pandemia. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos estas noticias y no nos quedemos con la noticia, sino que realmente comencemos a hacer cosas. Comencemos a hacer cosas específicas. Y cuando nosotros vemos esta problemática de la convivencia escolar, lo primero que se nos viene a la mente es esto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen este tipo de afiches o este tipo de materiales en sus... A ver, colóquenme un yo en el chat, así yo los leo. ¿Quiénes de ustedes tienen este tipo de materiales dentro de sus colegios? A ver, a ver, a ver. ¿Quiénes los tienen? Bien, bien. Aquí están Francesca, bien, Carolina, Diego, Jessica, bien. Bien, Álvaro me dice, sí, por acá, Karina, Catalina, estupendo. Bien. Ahora, esta es una de las tantas iniciativas que se ha tenido, ¿sí? Para que de alguna forma, y aquí voy a ser obviamente un poco exagerada,
Esto de convivencia exclusiva, inclusiva, convivencia respetuosa, convivencia participativa, convivencia dialogada, de alguna manera entre por inercia a los cerebros de todos los miembros de la comunidad educativa y comencemos entonces a vivir esa convivencia que tanto queremos y necesitamos. Después entramos a cosas como esta. Hoy tenemos una charla, 7 consejos para prevenir el bullying en tu comunidad educativa. Entonces yo doy ciertos aspectos y hago como una receta, ¿sí? Entonces digo, 1, 2, 3, 4, 5 igual a tanto. Convivencia escolar. Y también muchos de los que somos docentes, también en nuestra necesidad y nuestra preocupación por trabajar esta temática, entramos en cosas como esta. ¿Les suena eso de que bueno, ya, educación emocional? Entonces, educación emocional equivale a que yo con las caritas les vaya enseñando las emociones y les diga, a ver, ¿qué emoción es esta? ¿Sí? O ¿qué emoción es la otra? O a ver, coloca la pelota en la cesta que represente, ¿sí? Y sin embargo, y como lo leo en el chat con los comentarios de ustedes, esto no ha generado el impacto que se nos vendió. No ha generado el impacto que necesitamos para realmente mejorar la convivencia escolar, que entre paréntesis siempre se puede mejorar. Porque quizás ustedes me dicen, la verdad es que nosotros no tenemos muchos casos de bullying en mi colegio, no tenemos mucha problemática, pero siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Y es por eso que hoy yo vengo a plantearte el hecho de que desde las neurociencias y desde la neuroeducación, aquí hay una pieza clave que falta en todo el proceso. Hay una pieza clave que falta. Y tú que estás en el colegio, yo estoy en la universidad, ¿sí? Enseñando, no estoy en un colegio ahora. Pero tú que estás en el colegio, tú que estás en la escuela, tú que estás en el jardín, tú que quizás eres mamá, que eres papá, que eres cuidador o cuidadora, ¿cuál crees tú que es la pieza que falta? A ver, los leo. Esto, más allá de que no estamos en vivo y en directo, a mí me gusta escucharlos y leerlos, ¿sí? Porque para eso estamos, para aprender entre todos, ¿sí? Estefanía dice, porque no solo falta identificar emociones, sino trabajar con ellas, saber gestionarlas. Me encanta, totalmente de acuerdo contigo. A ver, dice acá, Mariela dice, y en el caso de una escuela diferencial o con estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cómo podemos ayudar a través de la neurociencia? Eso lo vamos a trabajar hoy. Educación emocional, dice Carol. Empatía, dice Aileen. ¿Ya? Sí, sí. ¿Qué más? Se debe trabajar la salud mental de los docentes. ¡Ay, me encanta! Me encanta eso que acaban de colocar. Muy bien, educación emocional, dice Miriam. Buen trato, validar cada emoción. Excelente. Bueno, a mí me encanta el poder leer cuáles son las áreas o los ejes en los que se va a trabajar a partir del plan de reactivación educativa. Yo no sé si ustedes lo han leído, está publicado en la página del Mineduc, y este es uno de los ejes de reactivación, ¿sí? Que se han planteado a partir del Mineduc. Y dice, nosotros queremos trabajar lo que tiene que ver con convivencia y salud mental. Me encanta, me encanta. Dice que va a beneficiar a más de 1.200.000 estudiantes. Pocos, pero por lo menos ese 1.200.000 van a trabajar esto, ¿sí? Llegando, dice aquí, a más de 3.000 establecimientos. Ojalá. Estupendo. Pero ¿saben qué? Me sigue quedando coja esa silla. Me sigue quedando coja. Muy coja. Apoyo emocional a los docentes. De todas maneras, esta charla es para ustedes. Esta masterclass que estamos haciendo hoy también es para ustedes, no es solo para sus estudiantes. ¿Ok? Dice acá, Germán,
Hernán, perdón, falta vincular a la familia y a los tutores, crear proyectos para intervenir, que el foco es la familia. Me encanta lo que dice y estoy totalmente de acuerdo. El autocuidado de la comunidad educativa, sí, muchos están con el tema de salud mental en los docentes y me encanta, porque es una necesidad sumamente clara y en la que deberíamos estar trabajando. Emociones y buen trato, me encanta. Contención de los docentes, bien. Totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, pero ¿saben qué? Todavía falta. A esta noticia que yo les mostré, con respecto a esta nueva pandemia, si podríamos llamarlo así, que tiene que ver con grandes dificultades en general, porque hay excepciones para todo, en la convivencia escolar, yo quiero sumarles estos factores y yo quiero que ustedes vayan pensando y respondan para ustedes, en su opinión, ¿será que estos factores que yo les voy a mencionar ahora tienen relación con la convivencia escolar? Vamos a verlo. El mapa nutricional de la JUNAEP del 2021 es el último que tenemos. Nos muestra que en quinto básico, más de 3 de cada 5 estudiantes presenta sobrepeso y obesidad. Quiero que nos concentremos en los porcentajes de la izquierda, ¿sí? Quinto básico es el mayor, ¿sí? Con un 69,1%, casi un 70%. 7 de cada 10 niños o niñas tienen sobrepeso u obesidad total. En kinder, casi un 60%. En primero básico, casi un 60%. En prekinder, casi un 57%. En primero medio, casi un 50%. ¿Será que tiene que ver esto con salud mental? ¿Será que tiene que ver esto con convivencia escolar? No sé. Les muestro este factor. Esto fue publicado el año pasado, finales del año pasado. Miren lo que dice aquí. Entre paréntesis, esto está todo acá con los links para que ustedes después lo vean. Estudio revela que Chile tiene los índices más altos de sedentarismo infantil a nivel mundial. Según el reporte Matriz Global 4.0, los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo no se mueven lo suficiente. El informe comparó a 57 países de 6 continentes y reveló que Chile está entre el grupo de los peores evaluados, dejándolo en el quinto lugar de las naciones menos activas a nivel mundial. ¿Será que eso tiene que ver con convivencia escolar? ¿Será? Vamos con el tercer y último factor. Esta es una encuesta que realizó la Defensoría de la Niñez, la Universidad de Chile, el año pasado. Y se reportó que el 93% de los adolescentes respondió que siente que sufre de ansiedad. Un 92% depresión. Un 78% ha generado en sí mismo lesiones. 78%. Y 72% ha tenido o intentos de suicidio o ideas suicidas. Esto no lo estoy inventando yo. Estas son estadísticas con las que tenemos que trabajar. El 63% señala que sufre de déficit atencional. No necesariamente el diagnóstico como necesidad educativa especial, sino que tienen dificultades para prestar atención. Y un 62%, y esto es importantísimo, un poquito más de 6 de cada 10 consume, abusa de drogas y alcohol. Pregunta del millón. Estos factores, ¿será que tienen que ver con la convivencia escolar? ¿Con la forma en la que tus estudiantes se relacionan entre sí? ¿Con la forma en que
como adultos nos relacionamos entre nosotros, porque nosotros también somos parte de la comunidad educativa. ¿Será que tiene relación? Y es que nosotros tenemos que entender como agentes de cambio y agentes educativos que somos. Si tú eres agente educativo, eres un agente de cambio. Eso viene como parte de la pega. No te lo puedes sacar de encima. Nosotros tenemos que entender como agentes educativos y agentes de cambio que el proceso de convivencia es una experiencia de aprendizaje. El convivir, sobre todo después de haber estado encerrados por prácticamente 2 años, afecta la forma en que yo convivo con el otro, en que yo me relaciono con el otro, en la forma en que yo reacciono ante las respuestas del otro. Y este proceso de aprendizaje del cómo convivir me acompaña toda la vida, va más allá de la escuela. Pero comienza sobre todo en la escuela, porque yo no solo me relaciono con mis hermanos y con mis primos en la casa, sino que me relaciono con 44 estudiantes más. Y quizás más después en los recreos, amigos que tengo, etcétera, etcétera. Entonces, la convivencia escolar es importante que nosotros recordemos que es un proceso de aprendizaje. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender como adultos, y me encanta que estén ustedes aquí, que esté la alcaldesa aquí, que haya muchos agentes que sean directivos, y es que nosotros de una buena vez tenemos que entender y aprender que toda conducta tiene un correlato emocional. Repito, toda conducta tiene un correlato emocional. Es decir, yo no me comporto porque sí. Un estudiante no le pega un combo al otro porque sí. Un colegio tiene altos índices de bullying porque sí. No. El ser humano no actúa porque sí. Y hay veces que se nos olvida. Detrás de cada conducta, sea que comas, sea que estés motivada para ir a la pega, sea que te enamores, sea que te comas una hamburguesa, o sea que decidas hacer un diplomado. Todo viene acompañado de una emoción o de emociones. Entonces, toda conducta tiene una base, tiene un correlato emocional. Toda. A su vez, toda emoción tiene un correlato neuroquímico. Si estás triste, pasa algo en mi cerebro. Si estás motivada, pasa algo en mi cerebro y hay químicos que están asociados a eso. Si estoy estresada, hay un correlato o una base neuroquímica. Esto es matemática, esto es una ecuación. Esto no es que me parece, esto es así. Y finalmente, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, todo proceso neuroquímico, todo proceso químico que ocurre en mi cerebro, gracias a la interacción que yo tengo con el ambiente, etcétera, etcétera, tiene un correlato con mi estilo de vida, con los hábitos que yo tengo todos los días, valga la redundancia. Entonces, si yo veo esta ecuación que yo te estoy leyendo, yo podría decir que finalmente esto equivale a que toda conducta, es decir, la forma en que yo me comporto, está 100% relacionada con mi estilo de vida. Y eso no lo estamos enseñando en los colegios de forma adecuada. Nos focalizamos en apagar incendios y no nos vamos a la raíz del incendio. No sé si estoy haciendo sentido. No sé si les genera sentido lo que yo les estoy diciendo. Estamos que las caritas, que la semana de la convivencia,
que entonces, todos nos abrazamos y después decimos, pero es que al final del año esto no sirvió. Y es que estamos enfocándonos en apagar un incendio tras otro y no nos estamos focalizando en la raíz del problema. Y es que yo tengo que entender, en primer lugar, que mi conducta, que mi comportamiento, que la forma en que yo me relaciono con el otro, que la forma en que yo presto atención, que la forma en que yo acato instrucciones, que la forma en que yo obedezco o no obedezco una instrucción que me da el profesor, tiene que ver directamente con lo que yo hago todos los días. Y eso también te incluye a ti, ¿ok? Eso también te incluye a ti como docente. Y tiene que ver con el famoso autocuidado que todos ustedes están mencionando. Tú no puedes pretender tener paciencia, tener tolerancia a la frustración, morderte la lengua cuando viene ese apoderado agresivo o agresiva, si tú no estás prestándole atención a tu estilo de vida. Y eso nadie lo va a hacer por ti. Te aviso al tiro. Lo siento. Eso nadie lo va a hacer por ti. Que el sistema, que el jefe, que la directora, que la superintendencia, que... No. Que Dios, que la energía, que el universo. La única persona responsable de tu estilo de vida eres tú. Y cada uno toma sus decisiones. Cada uno decide qué hacer. Pero ojo, de la misma manera que yo le enseño a mis estudiantes que para todo lo que yo hago hay consecuencias, eso también aplica para mí. Sea cual sea la decisión que yo estoy tomando. ¿Sí? ¿Y por qué? Y a forma gráfica y muy sencilla, nosotros podemos ver esta ecuación que yo les digo de que toda conducta tiene una base emocional y toda emoción tiene una base neuroquímica. Es así como ustedes lo están viendo. Ustedes aquí en la parte izquierda ven algunos de los químicos o neurotransmisores también llamados, que forman parte del cerebro humano y que tienen que ver con la forma en que yo reacciono, pienso, me emociono. Algunos, por ejemplo, como están mencionados acá, es la adrenalina, la noradrenalina, la oxitocina, la serotonina, la dopamina. Algunos de ustedes seguramente han escuchado hablar de algunas y de otras. Pero entonces, todo lo que yo hago tiene que ver con algo que ocurre aquí. Y por lo tanto, estimados y estimadas, si yo no sé cómo trabaja la herramienta del trabajo con la cual yo interactúo todos los días, no le puedo sacar provecho. Y no puedo pretender que el estudiante entonces tenga una buena convivencia. Piense 2 veces las cosas antes de decirlas. Frene su mano antes de pegarle un combo a un amiguito. Pero primero nosotros como adultos, como agentes de cambios, tenemos que educar en conocer esto, para que después mis acciones tengan concordancia con cómo yo estoy cuidando a mi cerebro. ¿Ven que estamos haciendo a veces las cosas al revés? Empezamos por los cartelitos, las obras de teatro, el cuento, los monstruos de colores, que los cartelitos y que convivencia especial y respétate y no sé qué. ¿Y la base? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y es importante que nosotros conversemos de esto. ¿Por qué? Porque para yo poder transferir esta información a mis estudiantes, a mi jefatura, a cualquier sea mi rol en la comunidad educativa, yo necesito esto aplicarlo a mi vida. Pero es que yo no tengo tiempo. Bueno, ya eso es de cada uno, ¿no? Cada uno decide, como les dije yo. Cada uno decide. Cada uno decide. Y acá no estamos para andar juzgando
quién hace o no hace. La idea es que te quede acá, carcomiéndote la cabeza, después de que dejemos de conversar esta tarde. Entonces, hay algo muy importante que yo quiero preguntarles. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes de ustedes recibió, repito, quiénes de ustedes recibió educación emocional en su colegio? Si recibiste educación emocional en tu colegio, cuando tú fuiste al colegio, te pido que por favor me coloques un yo. ¿Ya? Colócame un yo en el chat. Si recibiste. Si no recibiste, yo no, o no. Cero educación emocional recibí, dice Marta. Constanza dice yo no. Daniela Soto dice yo tampoco. Ya. Coté dijo yo. Buenísimo. Nunca jamás, me dicen por acá. No, jamás, no. Ah, bueno, no estoy sola ya. Yo pensé que estaba sola. Ya. No recibí educación emocional. ¿En qué planeta? Me encanta. Nunca, no, 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 no. Bien, me encanta. Miren qué cosas de la vida. Seguramente muchos de ustedes quizás recibieron algo de educación emocional en las casas, ¿no? Algunos sí, algunos no. Ahora, miren qué ironías, ¿no? Nos ponen a nosotros adultos que no recibimos educación emocional y que muchas veces no sabemos gestionar emociones a enseñar sobre gestión emocional. Miren qué interesante, ¿no? Y yo lo primero que tengo que entender, y gracias por sus respuestas, lo primero que yo tengo que entender es que yo no puedo gestionar algo que yo no conozco. ¿Lo habían pensado? Yo no puedo gestionar algo que no conozco, que no sé cómo se llama, de dónde viene, qué me quiere decir, cuál es su objetivo, y después pensar en qué hago con eso. No lo puedo gestionar, y mucho menos educar, mucho menos educar. Entonces, nosotros, como adultos, tenemos que empezar a entender algunas cosas claves para luego transferirlas a esas mentes que estamos formando. Entre paréntesis, no solo estás formando las mentes de tus estudiantes, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Aunque no está en el descriptor de cargo, si tú quieres realmente generar un impacto positivo en la vida de tus estudiantes con respecto a esta temática, como uno de ustedes mencionó, tienen que trabajar con los apoderados. Y hay veces que los apoderados tienen menos información que los mismos estudiantes. Entonces tenemos que estar nosotros ahí también, educando muchas veces a estas figuras importantes para la vida de nuestros estudiantes. Entonces, la primera pregunta es, ok, vamos, lo primero es lo primero. Cuando nosotros hablamos de convivencia escolar y queremos hacer las cosas bien, ¿sí? Yo primero tengo que entender y preguntarme si las emociones y los sentimientos son lo mismo. Porque en general, nosotros los adultos pensamos que son equivalentes. Y no lo son. No lo son. Y seguramente, si yo estuviese con ustedes de forma presencial y conversáramos sobre este tema, y yo les preguntara la diferencia, les comento lo que me han dicho muchos de mis colegas y de sus colegas, es, por ejemplo, bueno, la emoción es algo más rápida, es algo que viene y se va, ¿sí?
y el sentimiento es algo que permanece. Entonces, hablamos más desde un punto de vista de la temporalidad, del tiempo, ¿no? Entonces, no, las emociones vienen y se van, duran un poquito, y los sentimientos permanecen, ¿sí? Y sin embargo, las emociones no, o sea, en teoría estarían diseñadas para venir, llegar, hacer lo que tienen que hacer y se van. Pero en el mundo en que vivimos, lamentablemente las emociones no necesariamente vienen, cumplen su función y se van. Por ejemplo, aquí yo les muestro las emociones básicas que existen, que son 6. Estas son las emociones básicas. Alegría, no felicidad, ¿sí? Felicidad es otra cosa. Alegría, tristeza, miedo, asco, enojo y sorpresa. ¿Ok? Estas son las 6 emociones básicas. ¿Mm? Y uno podría decir, bueno, lo ideal es que ante una situación X, el miedo viene, hace lo que tiene que hacer y se va. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado hablando con apoderados o hablando con familiares, con una amiga, con un amigo, o lo han vivido ustedes. Pero hay personas con las que yo he conversado y me dicen, Cintia, yo llevo viviendo con miedo 20 años. Yo llego a mi casa y yo no sé qué esperar. ¿Les suena familiar eso? O por situaciones de la vida te dicen, yo llevo una rabia dentro toda mi vida por situaciones X, porque hay muchas, ¿no? Dice, yo tengo eso acá. ¿Les ha pasado? Es como, yo tengo esa cuestión acá y no me la he podido sacar y llevo 20, 30, 40 años con esta cuestión acá. Entonces, en teoría, sí, las emociones deberían venir, hacer lo que tienen que hacer y se van, pero en la realidad, lamentablemente, muchos de nosotros, adultos, niños, adolescentes, estamos viviendo con emociones por un periodo que no corresponde y empieza a hacernos daño. Y es que en realidad las emociones, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, son señales internas, son respuestas de mi cerebro. Son respuestas que tienen como primera función el decirme, Cintia, mantente viva, sobrevive. Nélida, sobrevive. Mirna, cuidado. Aparece el miedo. No sé, empieza a temblar, ¿no? Esto depende de cada persona, por supuesto, de su personalidad, de sus vivencias, etcétera, ¿no? Entonces empieza a temblar, ¿sí? Y yo, por ejemplo, me da miedo, supongamos, ya no es el caso, pero como ejemplo, me da miedo. Entonces, esa es una reacción de mi cerebro ante un estímulo que yo registré, sentí, ¿sí? Y que me dice, atenti, cuidado, Cintia, porque tu vida está en peligro. Y entonces yo digo, uy, tengo que tener cuidado y me voy a ir corriendo a la puerta o voy a salir de mi casa al tiro y entonces yo voy a estar, ya, pasó el terremoto o el temblor o el sismo, lo que sea que pasó, quedó como un trapo, ¿cierto? Pero vino esa emoción y se fue. Y vino con una función, que fue que yo sobreviva. Si es, por ejemplo, algo que tiene que ver con la alegría, también tiene que ver con que yo sobreviva. ¿Por qué? Porque en general tendemos a buscar aquellas situaciones que son pro supervivencia, ¿cierto? Que buscan que nosotros podamos vivir. Y cuando entonces nos encontramos en esas situaciones nos queremos quedar. ¿Sí? Esas son las emociones.
Ahora, ¿qué son los sentimientos? A ver, los leo a ustedes en el chat. Vamos a ver quién se anima a decirme. No espero respuestas de Wikipedia, es lo que ustedes piensan, ¿ya? Estamos acá para aprender, ¿vale? Entonces, ¿qué crees tú que son las emociones? Los sentimientos, perdón. Si ya sabes qué son las emociones, ¿qué te parece que son los sentimientos? ¿Qué serán? A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Ajá, Doris me dice acá, las emociones se exteriorizan, los sentimientos no siempre. ¿Me gusta? Bien. ¿Qué más? Carolina dice, los que se desprenden de la emoción. Muy bien. Vamos encaminados. Excelente. Muy bien. Lo que desencadena la emoción, dice Álvaro. Ok. Solange dice, son creencias, experiencias y vínculos. Me encanta. Bien, vamos encaminadísimos. Muy bien. Una decisión, me dice Ángela. ¡Oh, qué palabra! Me encanta. Son reflejo de las emociones, dice Tatiana, perdón. Dice, es un proceso que lleva tiempo, dice Soraya. Bien, excelente, definitivamente. ¿Saben qué es un sentimiento? Es una mezcla, una suma entre una o más emociones y mi vida, mi experiencia, lo racional, lo racional. Entonces, por ejemplo, y aquí yo les traigo una tabla de periódica que yo hice de emociones y sentimientos que está en mi página, que está ahí abajito, Neurofy Oficial, y entonces para trabajar estos temas, ¿no? Esto es algo que ustedes pueden tomar, lo pueden adaptar, ¿sí? Está para ustedes. Entonces, ¿qué es un sentimiento? El rencor. ¿Por qué? Porque es la mezcla de la rabia y quizás la tristeza, o no, supongamos solo rabia, con una experiencia que yo viví. Y eso me genera rencor. O por ahí, vamos a ver, nostalgia. Nostalgia. Dependiendo de qué sea lo que me da nostalgia, puede ser miedo con tristeza, porque anhelo lo anterior, pero me da miedo lo que viene. Sí. ¿Se entiende? Es una ecuación entre una o más emociones y mi experiencia, lo que yo he vivido antes. ¿Mm? Lo que yo he vivido antes. Y aquí yo quiero que hablemos en base a un ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y para eso yo necesito que ustedes estén atentos a esta historia verdadera que les voy a contar. Marzo 2023. Llega una educadora de párvulo a su sala de clase o a su sala y le pide a los niños y niñas que se coloquen en un semicírculo, ¿ok? Y entonces comienza a preguntarles, bueno, chiquillos, me encantó verlos de nuevo, los extraño mucho, chiquillos, qué lindo que estén acá de nuevo. A ver, yo quiero que ustedes me cuenten una experiencia que ustedes tuvieron durante las vacaciones y que ninguno de nosotros se puede enterar porque no estábamos acá en la escuela, no estábamos sí, en la escuela, ya. Y levanta la mano Pedrito. Y entonces Pedrito dice, bueno, tía, yo estaba en mi casa y mi abuelita vino del sur a visitarnos y la pasamos súper lindo, pero un día mi abuelita se empezó a sentir mal y entonces la llevamos al hospital y sabe que tenía COVID mi abuelita y se tuvo que quedar internada. Y empieza el discurso de Pedrito a enlentecerse. Y uno empieza como a sentir que se le quiebra la voz. Y dice, ¿y sabe qué, tía? Unos días después a mi mamita la llamaron y le dijeron que mi abuelita se había muerto. Y empieza Pedrito a llorar. Y Matías
y Juan Pablo, que estaban al lado de Pedro y que son amigos de él, también empiezan a llorar. Y la educadora de párvulo, ante esta situación, dice, ay, no, a ver, se acerca a los niños y les dice, no, a ver, les seca las lágrimas y dice, no, vamos a llorar, a ver, venga, no, a ver, alguien que me cuente algo lindo que les pasó durante las vacaciones. ¿Ok? Cierro paréntesis, cierro historia, cierro ejemplo. Aquí la educadora cometió un error, ¿cierto? ¿Cuál es el error que ocurrió aquí? A ver, ¿cuál es el error? Mal la respuesta, dice Carmen. Sí, pobre, evidentemente que a veces nos ha pasado a todos quizás, ¿no? Encontrarnos con esto e incomodar, ¿no? Un poco. Pésimo, dice, invisibilizado, sí, bloqueo emocional total. Muy poca empatía, no acogió el sentimiento de pena, invalidar las emociones, me encanta. Hacemos pausa en los comentarios, hacemos pausa en los comentarios. ¿Cuál creen ustedes que es la creencia de fondo a través de la cual ella actúa y reacciona ante esto que ocurre con sus estudiantes? ¿Cuál creen ustedes? Repito la pregunta. ¿Qué es la creencia que esta docente tiene? ¿Sí? La creencia que ella tiene y que hizo que ella sin querer, porque sin duda lo hizo sin querer, se mostró poco empática o invalidó la emoción del otro. Ajá, aquí está, Carlos Sebastián González Muñoz. Gracias. ¿Saben cuál es el gran problema? Problema que tenemos muchos adultos. Y es que atrás de la restricción, atrás de la represión, atrás de ese bloqueo, existe la idea de que hay emociones positivas y emociones negativas. Entonces, yo tengo que estar con una cara de feliz cumpleaños todos los días y eso equivale a salud mental. Entonces, todos mis estudiantes tienen que estar con una sonrisa porque eso equivale a salud mental y buena convivencia. Estimados, estimadas, ¿de dónde sacamos eso? ¿De dónde? ¿De dónde nosotros sacamos esas ideas? Las venimos arrastrando de cosas que hemos escuchado y se las traspasamos entonces a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Entonces, estar triste está mal, tener rabia está mal, pero tenemos que estar todos felices. Eso no es equivalente a salud mental. No lo es. No lo es. Y es que nosotros tenemos que entender que no hay emociones positivas o negativas. Hay emociones más agradables, más desagradables, más adaptativas, es decir, me ayudan a cumplir una meta, otras menos adaptativas, es decir, no me ayudan tanto a cumplir esa meta. Lo que sí es positivo o negativo es mi gestión emocional, es lo que yo hago con esa emoción. ¿Se entiende? Porque yo puedo sentir rabia y es totalmente válido porque vino, no sé, un par de apoderados y fueron agresivos con mi persona y yo no hice absolutamente nada y a mí me da rabia. Me da rabia. Entonces, no es que yo me voy al baño y digo, Cintia, sácate la rabia. No llores esas lágrimas porque no lo merecen. No. ¿De dónde? Entonces,
la emoción no es positivo o negativa, es lo que yo hago con eso lo que es positivo o negativo. Yo puedo agarrar y con rabia llegar a mi casa, agarrar mi palo escoba y reventárselo a mi hijo apenas abre la boca. O puedo decir, en este momento yo no estoy bien, déjame salir un ratito a caminar, a tomar un poco de aire, y yo en 10 minutos estoy de vuelta. ¿Vieron la diferencia? La misma emoción, gestiones distintas. Entonces, esto tiene que ver con convivencia escolar, porque no podemos ir por la vida, por el colegio, diciendo, nadie puede tener rabia, tú no puedes tener rabia. No, no. Muchos de nuestros estudiantes, la única forma de afrontar la situación tan terrible y vulnerable que viven en sus hogares es la rabia. Recordemos, es una emoción. Es algo que me dice algo no está bien. Entonces, ¿en qué me tengo que focalizar yo? En entregarle herramientas a ese estudiante o a esa estudiante para que pueda gestionar esa emoción y como consecuencia tener relaciones saludables consigo mismo o consigo misma, con el docente, con los docentes, con sus compañeros, etcétera, etcétera. Pero nosotros pensamos que con las caritas y los cuentos esto se va a solucionar y no va por ahí. Va por la educación y el conocimiento de cómo funciona mi cerebro. Entonces, ¿cómo promuevo yo una buena gestión emocional y como consecuencia una buena convivencia escolar? Porque esto va de la mano, estimados. La salud mental va de la mano de la convivencia, de la convivencia escolar y viceversa. La convivencia escolar va de la mano de la salud mental. Yo no puedo tener una sin la otra. No puedo, por más que quiera, no puedo. Y para yo tener salud mental, yo necesito conocer esto. Y pocas veces nos tomamos el tiempo de conocer esto. Y es mi herramienta de trabajo. Y es con lo que yo trabajo todos los días. Trabaje en un colegio como docente, trabaje como psicóloga, trabaje como secretaria, trabaje con personas. Y si trabajo con personas, trabajo con cerebros. Es así. Entonces, ¿cómo yo puedo promover una buena gestión emocional y, en consecuencia, una buena convivencia escolar? No, no es a través de los monitos. No, no es a través de los cuentos. Por lo menos no al principio. Toda esa información, las películas, las series de Netflix que yo quiero que vean y reflexionen, las caritas, las canastas, el gusanito con las emociones, todo eso tiene que ir anclado a algo previo. Porque si no es como, ya, qué bonito el gusanito, pero ¿dónde lo conecto acá adentro? No tengo. Entonces, ay, todos tenemos que ser felices, ja, 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 y llevarnos bien. No sé. Entonces, de acuerdo a la evidencia, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero yo hoy quiero focalizarme en 5, ¿ok? En 5 aspectos que son claves y que no se están trabajando. Y si se están trabajando, en general no se trabajan ni de manera correcta ni de manera sistemática. Se trabajó en una semana especial y nunca más hablamos de eso. Y eso tiene que ser transversal para todas nuestras asignaturas. De la misma manera que lo tiene que ser y lo será, ojalá a corto plazo, el tema de la educación emocional. Pero van de la mano. ¿Ok? Número 1. El silencio. El silencio. ¿Cómo que el silencio? No entiendo. ¿Cómo es eso, Cintia? ¿Cómo que el silencio? ¿Ustedes se han dado cuenta que actualmente estamos en una sociedad que tiene muchísimos ruidos?
muchísimos ruidos. Y no estoy hablando de vivir al lado no sé, de una autopista, ¿ya? Estoy hablando de ruidos tecnológicos, obviamente ambientales también. Tenemos muchos ruidos, que el celular, que el email, que el WhatsApp, cosas que tienen que ver con preocupaciones personales, eso también son ruidos. Tenemos poco tiempo para estar en silencio. Tenemos poco tiempo para poder mirar hacia adentro. Y más allá de ponerle etiqueta a las emociones, identificar emociones, ya eso lo sabemos, pero antes tiene que pasar esto, estimado. Saquémonos ese patrón, porque hasta ahora el ponerle etiquetas no es lo que garantiza una buena convivencia escolar. Voy con lo del silencio. Actualmente, muchos colegios acá en Chile y fuera de Chile están trabajando muchísimo con actividades que tienen que ver con atención plena. Son actividades que de alguna u otra manera me ayudan a callar esos ruidos y poder entonces focalizarme en una cosa. Y muchas veces nosotros pensamos en atención plena y en silencio con estar haciendo y nada más alejado de eso, ¿sí? Las prácticas por ejemplo, de mindfulness son muy significativas y muy buenas, pero no queda ahí. No queda ahí. La lectura es una actividad que promueve la atención plena. La jardinería es una actividad que promueve la atención plena. La costura es una actividad que promueve la atención plena. Claro, en nuestro currículum eso no existe porque nos parece una estupidez, ¿no? Una pérdida de tiempo. Y cuán importante es poder desarrollar esas habilidades y nos ayuda a focalizarnos en una cosa. Porque se nos vende esta multitarea, ¿no? De que mientras más cosas a la vez hagas, mejor eres. Eso es totalmente falso. Está dañando nuestro cerebro este tipo de prácticas. Tenemos desde la educación que parar estas creencias que son totalmente falsas y que no tienen fundamento en absolutamente nada. Hay un estudio muy interesante que se hizo, yo ahí les coloco la referencia, en donde ellos tomaron un grupo de 16.000 personas, 16.000 estudiantes universitarios específicamente, y entonces se les pidió que se dividieran en grupos y que realizaran una tarea matemática escuchando una música que se les iba a colocar a través de los audífonos. Entonces, a un grupo de estudiantes se les colocó a través de los audífonos música clásica y se les entregó la tarea matemática. A otro grupo se les entregó la misma tarea y se les pidió que la hicieran escuchando heavy metal. Después, a otro grupo se les entregó la misma tarea matemática y se les pidió que la hicieran escuchando salsa. Y así con un montón de tipos o géneros musicales. Y como toda investigación, todo experimento, ¿sí? Había un grupo control en donde simplemente se les entregó la misma tarea de matemática y se les colocó los audífonos, pero no escuchaban nada, ¿sí? Y eran audífonos que cancelaban el silencio, ¿vale? Que cancelaban el ruido, perdón. Y este fue el resultado que obtuvieron los investigadores y que empezó a generar muchísimo revuelo en el ámbito científico. Y es que después de 2 horas de estar haciendo esta actividad y de estar en silencio, el grupo control
se dieron cuenta que este grupo control comenzó a tener algunos cambios en su cerebro que los otros grupos no tenían. Entre paréntesis, se me olvidó decirles que cada individuo, aparte de los audífonos, tenía una gorrita como esas para usar en la piscina, ¿sí? Que tenía electrodos que iban registrando la actividad neurológica. Entonces, repito, después de 2 horas de todos estar trabajando, los investigadores empiezan a ver que hay algo diferente en el grupo control, que estaban en total silencio, haciendo la tarea. No es que estaban haciendo una tarea matemática, pero estaban en silencio. No tenían ningún estímulo de ningún tipo. Y empezaron a ver que mostraban más densidad en el lóbulo prefrontal. Traduzco. Lóbulo prefrontal, tócate la frente. Este es el lóbulo prefrontal. ¿Qué habilidades están asociadas con esto? Autorregulación. ¿Te suena esa palabra? Autorregulación. Mejor toma de decisiones, porque había mayor densidad. ¿Ok? Mejor resolución de problemas, gracias a que había una mayor densidad en esta parte del cerebro. ¿Qué más se observó? Se observó que había o se aumentaba el proceso de neurogénesis en el hipocampo. La neurogénesis es la generación de nuevas neuronas. ¿Sí? Nuevas neuronas. ¿Todos podemos generar nuevas neuronas? Sí, no importa si tienes 5 o si tienes 100. ¿Ok? ¿Podemos generarlas en todo el cerebro? No, lamentablemente no. ¿Ok? Entonces, lo que se observó en este experimento, que es de mucha importancia, es que hubo una generación de nuevas neuronas en el hipocampo. El hipocampo es una estructura que está en el centro de tu cerebro y que está asociada a procesos de memoria. Entonces, gracias a este y otros experimentos, podemos decir que cuando yo tengo periodos de silencio a diario, ¿sí? Donde yo apago la mayor cantidad de ruidos posible, no es que estoy en un ambiente estéril, porque es muy difícil, ¿sí? De laboratorio, poco real, pero cuando yo elimino la mayor cantidad de distractores, mi cerebro me lo agradece. ¿Cómo? Mejorando procesos que tienen que ver con el lóbulo prefrontal, ya lo dije, toma de decisiones, resolución de problemas, autorregulación. Mi hipocampo empieza a generar nuevas neuronas, por lo tanto, mi proceso de memoria empieza a mejorar. Y por otra parte, disminuye la actividad de la amígdala, no las que tengo acá en la garganta. Yo tengo amígdalas en mi cerebro, ¿sí? Y esas amígdalas tienen que ver con conductas reactivas, muchas veces conductas agresivas. Entonces, cuando baja la actividad de la amígdala, quiere decir que yo estoy entonces más relajado, menos reactivo a las cosas que me ocurren. Y esto tiene 100% que ver con la forma en que yo me relaciono conmigo mismo y me relaciono con otros. Imagínense la ventaja que tiene esto para aquellos estudiantes que tienen ciertas necesidades asociadas a su integración sensorial, es decir, aquellos individuos que son hiper o hiposensibles a sonidos, volúmenes, temperaturas, iluminación específica, etc. Imagínense si yo implementara esto en mi sala de clase. La buena noticia es que no tienen que ser 2 horas consecutivas, porque por ahí uno dice, ya, ¿y cómo hago? Tengo un bloque de 2 horas, no puedo estar en silencio las 2 horas. Entonces, las 2 horas son diarias, no tienen que ser necesariamente consecutivas. Imagínense ustedes si nosotros pudiésemos implementar esto. ¿De quién depende? De ustedes. Es la forma en que yo hago mi clase. Y repito, no necesariamente tiene que ver con temas de mindfulness y estar así, no, no necesariamente tiene que ver con eso, ¿sí? Número 2,
el ejercicio físico. ¡Qué ironía! Que somos uno de los países con mayor sobrepeso y obesidad infantil. Somos el número 5 a nivel mundial en sedentarismo. Y se nos ocurre la brillante idea de colocar la clase de educación física como clase opcional, como optativa. Pero es que somos brillantes. ¡Brillantes! Eso es lo más disparatado que nosotros podíamos haber hecho en el ámbito educativo. Es terrible. No puede ser. El ejercicio es de vital importancia para la salud mental. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico segrega norepinefrina, que es un neuroquímico, y mejora la atención, la percepción y la motivación de tus estudiantes y de ti también. El ejercicio físico ayuda a que se segregue una proteína en el cerebro, que ayuda a que se vayan reparando las neuronas que se van dañando por tóxicos, por estrés, por envejecimiento. Esa proteína en conjunto con otras cosas, con otros neuroquímicos, hace que el hipocampo pueda crecer en tamaño. Dijimos que el hipocampo tenía que ver con procesos de memoria y aprendizaje. Literalmente crece mi hipocampo cuando yo hago ejercicio y eso hace que mejore mi memoria. Por eso es que los pacientes que sufren de Alzheimer, lo primero que le dicen es, ojo con tu estilo de vida, haz ejercicio, muévete, entre otras cosas. ¿Tenemos que esperar a tener Alzheimer para mover el cuerpo? Oye, espero que no. Espero que no. El ejercicio físico también me ayuda a segregar dopamina, que tiene que ver con la motivación, con el aprendizaje. El ejercicio físico aumenta el flujo sanguíneo. La sangre lleva oxígeno a mi cerebro y eso hace que tenga más nutrientes. Tengo un cerebro que está nutrido, que está bien alimentado. Puedo pensar mejor, tengo mayor claridad de pensamiento. Mejora mi estado de ánimo. ¿Gracias a qué? A la famosa serotonina, que es importantísimo y que tiene que ver con estados de bienestar. Y también se segregan endorfinas, que tiene que ver con procesos asociados a también el bienestar, el placer, y eso ayuda a mi estado de ánimo. El ejercicio físico debería ser parte de nuestras rutinas. El movimiento debería ser parte de nuestras rutinas. El movimiento en la sala de clase, no necesariamente hacer una clase de zumba en clase, pero el movimiento, después de estar tanto tiempo sentados, como siempre se nos ha enseñado, promueve el aprendizaje, procesos creativos, procesos memorísticos y motivacionales, en comparación con aquellos estudiantes que están sentados.